Quedan en mesa la ministra Estefanía Laterza de la Comisión ODS Paraguay, que va a hablar de los ODS 16.2 y afines, y el 16.7 en compromisos gubernamentales con la sociedad civil y en informes nacionales voluntarios BNR. Teresa Martínez, ministra de la Niñez y la Adolescencia, expondrá sobre Paraguay como país pionero de la Alianza Global, el Global Partnership, sus avances y desafíos. Víctor Giorgi, del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente de la OEA, también en representación del Movimiento Mundial por la Infancia, capítulo Latinoamérica y el Caribe, el MMILAC, nos hablará de los ODS 16.12 afines. Facilita esta sesión Olegario Olmedo, director de Aldeas Infantiles SOS Paraguay. Y mientras que estamos ultimando los detalles para la primera presentación, queremos agradecerle sobre todo la presencia de la Comisión ODS Paraguay, representada esta mañana por Estefanía Laterza de los Ríos. Ella es ministra y coordinadora nacional de la Comisión ODS Paraguay. Es abogada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, con especialización y doctorado en Derecho Administrativo y Ciencias de la Administración e Intervención Administrativa en el ámbito económico-social por la Universidad de Granada, España. Tiene también maestrías en Derecho Comunitario por la Universidad de Perugia, Italia, y Ciencias Políticas por la Universidad de Costa Rica. Actualmente es directora general de la Política Multilateral del Ministerio de Relaciones Exteriores y ejerce además la coordinación nacional de la Comisión ODS Paraguay. Funge también de coordinadora nacional alterna del Paraguay en temas de integración sudamericana, Grupo de Lima y el Foro de Consulta y Concertación Política del Mercosur. Es diplomática de carrera desde junio de 1995, con rango de ministra en el escalafón diplomático y consular de la República del Paraguay en la Comisión ODS Paraguay. Damos un fuerte aplauso para que inicie la ponencia la ministra Estefanía Laterza de los Ríos. Muchas gracias por la presentación. Nuevamente, bienvenidas y bienvenidos a este importantísimo evento. Creo que para comenzar a hablar de la Agenda 2030 tenemos que hacer una introducción, porque parece muy común, escuchamos últimamente, creo que más hablar de los ODS sin saber verdaderamente qué significan los ODS. Hablamos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos son 17 objetivos, como les acabo de decir en mi presentación, que están incluidos en un instrumento que se organizó, que se gestó en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. Habrán escuchado hablar antes de los ODM, que son los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Se trata de 8 objetivos que todos los países del mundo, ¿verdad?, se pusieron de acuerdo, que eran objetivos a los que el mundo debía orientarse. Los países debían trabajar, ¿para qué? Para poder ayudar a ir hacia un mundo sostenible, a un mundo donde se cuide el medio ambiente, para que las próximas generaciones, para que ustedes y para que sus hijos y sus nietos puedan heredar. No sé, me estoy a punto de comer el micrófono y me parece que no se escucha todavía. Les pido disculpas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se forma esta agenda, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, finalmente hay un consenso mundial, los actores mundiales, los países se ponen de acuerdo y dicen, bueno, ¿qué tenemos que hacer para mejorar la situación de las personas de todo el mundo? Y dicen, bueno, tenemos que trabajar en aquellos grandes problemas que nos afectan a todas y a todos. Y entonces comenzamos, ¿por qué? Por el más importante, erradicación de la pobreza. Nos ponemos de acuerdo y decimos, la erradicación de la pobreza es fundamental, tiene que ser un objetivo para el que todos nosotros tenemos que pelear como países. Luego, lógicamente, erradicada la pobreza, tenemos que pensar en otros objetivos también igualmente importantes, como por ejemplo, la conservación y la preservación y la mejora de la salud, la educación, una educación no solamente formativa, una educación que permita a las personas tener acceso a nuevas oportunidades. ¿Para qué? Para poder tener un mejor devenir económico, para poder tener un bienestar mínimo, porque si bien los derechos humanos son la base, necesitamos construir por encima los derechos humanos, es decir, no son solamente ustedes, nosotros, no solo tenemos derecho a un set básico, ¿sí? Tenemos también derecho a un bienestar,
Y tenemos que saber que somos parte y que podemos exigir ese bienestar, que tenemos que pedir educación, que tenemos derecho a la salud, que tenemos derecho a un ambiente sano, que tenemos derecho a pensar que nuestros hijos y nietos van a poder usar este mundo o vivir en este mundo de la misma manera que lo hacemos nosotros. Se llega a un consenso, nos juntamos y decidimos, bueno, estas son las áreas en las que tenemos que trabajar, y así nacen estos objetivos del milenio. Estos tienen una vigencia del 2000 al 2015, acaban en el año 2015. Llegando ese tiempo, el mundo se da cuenta de que no estamos consiguiendo llegar a donde queríamos llegar. Se hicieron avances importantes, y lógicamente avances importantes en el ámbito que nos interesa hoy, que es específicamente el objeto de este seminario, que es la erradicación de la violencia. Pero faltaba construir más, y además faltaba abrir más los objetivos, porque no nos podíamos conformar solamente con 8. O sea, es el mundo nuevamente reunido y representado por importantes representantes del mundo de la ciencia, del arte, de la cultura, personas del ámbito de la educación, del ámbito de la salud, vuelven a encontrarse y a organizar una serie de eventos para tratar de ponerse de acuerdo sobre cómo avanzar en esta agenda. Y de esta forma nace la Agenda 2030, en un documento que se aprueba en el año 2015. A partir de ahí, Naciones Unidas lo que hace es tomar estos 17 objetivos y las 169 metas que componen cada uno de estos objetivos y entregárselas a los países para decirles, señores, ahora nosotros vamos a ayudarles, pero son ustedes los responsables de hacer que esta agenda sea una realidad. Ustedes son los responsables de poner la voluntad política, de incorporar a la sociedad, de incorporar a todos los sectores para que juntos, en el marco de alianzas estratégicas, podamos avanzar hacia estos objetivos. Y eso es lo que nosotros llamamos ODS, ¿verdad? Un ODS, el primero es la erradicación de la pobreza, el segundo se refiere a la seguridad alimentaria, es decir, el derecho que tienen todas las personas de poder alimentarse de manera apropiada para poder tener una vida sana, una vida equilibrada. El objetivo 3 se refiere a la salud, el acceso a la salud, la protección de la salud. El objetivo 4 tiene que ver con la educación, el acceso, como dije, ya no solo a esa formación, sino a un conocimiento que le permita abrir las puertas del futuro y tener esas oportunidades que tanto necesitamos para poder desarrollarnos, para poder crecer, para poder prosperar, para ofrecer a nuestros hijos una vida incluso mejor que la que tenemos nosotros, porque es una aspiración legítima y es un derecho que tenemos todos. El objetivo 5 habla de igualdad, esa igualdad que está en la base misma de la protección y que está muy vinculada con la niñez, con la adolescencia, que está muy vinculada con la protección contra la violencia, porque desde el momento en que entendemos cómo opera esa igualdad, entendemos que todos tenemos derechos, sin importar, ¿verdad?, si somos hombres o somos mujeres. Entonces, así los ODS se van construyendo en una serie de elementos donde verdaderamente necesitamos progresar para poder ser el país que queremos. Nosotros necesitamos transformarnos, tenemos que transformarnos como sociedad, tenemos que conseguir esos objetivos. Entonces, en el caso específico del Paraguay, bueno, nos llega esta agenda, nos cae en las manos y empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cómo hacemos que esto suceda en el Paraguay? Ahí es cuando tomamos la decisión de conformar una institución interna que permita trabajar en este marco, y así nace la Comisión ODS Paraguay. En este momento, ¿verdad?, la comisión está integrada solamente por 4 instituciones. La Cancillería, que es la que coordina la comisión, la Secretaría Técnica de Planificación, el Gabinete Social de la Presidencia de la República, que es el encargado, digamos, de todo el plan de protección integral de la población, y el Ministerio de Hacienda. Esta estructura que vino trabajando desde un principio, la verdad, hizo grandes cosas, pese a que es una estructura pequeña, una estructura que no tiene posibilidades de alcanzar, consiguió, sin embargo, cosas muy importantes. La primera de ellas, la suscripción de un compromiso de interpoderes. Esto quiere decir, se juntaron el presidente de la República, el presidente del Honorable Congreso Nacional, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, que son los 3 poderes del Estado, para decir, estamos comprometidos con la Agenda 2030, vamos a trabajar en este marco. Se suscribe esto, ahora estamos en una segunda fase donde, después del papelito firmado, necesitamos hacer que esto sea una realidad. Es decir, tenemos que trabajar con esos poderes para que ellos también se sumen a esta cruzada. Porque acá, y eso es una cosa que ya dije, pero que creo que es importante repetir, no es el gobierno solo no va a conseguir llegar a estos objetivos, señores. No va a conseguir.
no hay capacidad de parte del gobierno de hacerlo. Aquí tiene que haber un compromiso general de toda la sociedad, tiene que haber un compromiso de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los ancianos, es decir, de todas las personas que forman parte de esta sociedad, empresa, academia, todos tenemos que sumar. Porque el compromiso de esta agenda es justamente no dejar a nadie atrás. ¿Eso qué quiere decir? Que todos somos, por una parte, actores, es decir, aquellos responsables de que estos objetivos sean una realidad, y por otro lado somos beneficiarios, porque nos vamos a beneficiar de esta agenda. Esta agenda nos beneficia a todos, son derechos para todos y para todas. Entonces es muy importante el empoderamiento, es decir, tomar esta agenda y hacerla propia, sentir que somos parte, sentir que podemos lograr ese cambio, sentir que podemos ser agentes que transmiten, comportarnos, ¿verdad?, de una manera que podamos ir indicando a las otras personas que no conocen, bueno, señores, estos son nuestros derechos, tenemos que lograr que estos derechos sean respetados. Si no nos van a venir a dar, nosotros tenemos que exigir. Eso es muy importante, crear esa conciencia ciudadana general, y para eso no hay edades. No sé si ustedes estuvieron siguiéndole a una chica muy jovencita, se llama Gerda, que estuvo en las Naciones Unidas ahora, que es una gran activista, ¿verdad?, del ambiente. Es una chica que fue a las Naciones Unidas y parada frente a los líderes mundiales dijo, no puedo dormir a la noche porque siento que me robaron el futuro, porque siento que no están haciendo lo suficiente para conservar este mundo de forma tal a que yo pueda tener un futuro, a que el resto de las personas puedan tener un futuro. Me parece terrible que una chica de 16 años tenga que venir a recordarnos a todos cuánta deuda tenemos con el mundo en el que habitamos. Todo lo que tenemos que hacer, cuando tenemos que parar la destrucción, ya tenemos que dejar de seguir con estos patrones que tenemos hoy en día. Y para eso necesitamos la colaboración de todos. Y esta acción se tiene que llevar a cabo justamente comenzando a trabajar desde lo institucional, es decir, el Estado, pero también en el marco de estas alianzas, estos tratos que tenemos que hacer con la sociedad a través de las organizaciones y a través de la propia ciudadanía. Entonces, para eso, nosotros como comisión estamos trabajando en diferentes ámbitos. Uno de ellos, lógicamente, es el ODS número 16, que es el ODS que tiene que ver con la labor institucional, la mejora de los procesos, la justicia, en fin. Es un ODS que se refiere a los marcos institucionales necesarios para impartir justicia, para asegurar derechos. Y en ese marco, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16.2, que es el que se refiere a la violencia. Entonces, estamos haciendo actividades, justamente mi presencia en este evento es sinónimo justamente de la alianza estratégica que tenemos en este momento ya con la Secretaría de la Niñez y la Adolescencia, y que vamos a tener un poco más adelante con el Fondo Cristiano para la Niñez, las aldeas, etcétera. Vamos a continuar trabajando por medio de estas alianzas. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Emprendimientos. Justamente este es un emprendimiento. Lo que estamos haciendo es traerles aquí para poder hablar de los problemas que tienen la niñez y la adolescencia en este país, para poder determinar juntos qué caminos vamos a tomar para poder justamente luchar contra este flagelo que es la violencia. Entonces, estas iniciativas son de suma importancia. Nosotros como comisión respondemos a ese llamado que hacen las Naciones Unidas de ayudar al mundo a ser un lugar mejor desde nuestro país, que es de donde nos toca ayudar. Y desde aquí yo les pido encarecidamente que se sumen, que sean agentes ODS, que sean artífices de ese cambio que queremos ver en el Paraguay. Tenemos que dejar de esperar que las cosas nos vengan de arriba, que las soluciones vengan de otro lado, que vengan de otros países a traernos la cooperación y a decirnos, ustedes tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro. Nosotros tenemos perfectamente capacidad de poder definir nuestro propio futuro. Tenemos que pensar qué queremos ser. Queremos ser un país progresista, queremos ser un país de bienestar, queremos ser un país igualitario, donde todos tenemos acceso a esas oportunidades. Pues bien, salgamos a pelear por eso. Les invito a que a través de todos los medios que tengan se sumen a esta gran cruzada por el bienestar, no solo de ustedes, por el bienestar de todos los paraguayos, las paraguayas, de todas las personas que viven en este riquísimo y maravilloso suelo, para que puedan tener efectivamente ese mundo que nosotros queremos ver. Tenemos que transformarnos en esa realidad que queremos ser. Les agradezco mucho por la atención. Gracias. Gracias, ministra Estefanía Laterza. Ella dirige la Comisión ODS Paraguay. Entonces, con esto damos por iniciada esta primera sesión.
Ustedes saben, como tienen en sus carpetas, la agenda consta de 3 sesiones. Al final hacemos una firma de declaración. Tienen también el cuadernillo, el Plan de Acción País, que como le decía la ministra Estefanía, es este plan de acción es la hoja de ruta que tiene Paraguay y la protección de la niñez contra el abuso en todas sus formas en esta nueva Agenda de Desarrollo Sostenible. Cada módulo va a estar facilitado por un director de las organizaciones que estamos aquí promoviendo este espacio. En este caso, nuestra sesión 1 está facilitada por el señor Olegario Olmedo de Aldeas Infantiles SOS Paraguay, a quien cedo la palabra. Algunas aclaraciones. Queremos continuar con el plan anunciado por Rosana, las 3 presentaciones. Y reiterar de que ustedes tienen en su carpeta papelitos para poder hacer sus preguntas. Después de las 3 presentaciones se va a estar, o durante incluso se puede estar recogiendo ya. Vamos a tratar de seleccionar algunas y les pediremos a ellos que nos contesten con el tiempo que se disponga hasta la pausa ya. Entonces, estén atentos, atentas, para ir completando, por favor, sus preguntas. Aprovechemos este momento para hacer la consulta correspondiente o incluso sugerencia también, lo que a ustedes les parezca. Así es que gracias por ese apoyo y continuamos con la ministra de la Niñez. La ministra Teresa Martínez Acosta es ministra del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, es abogada egresada de la Universidad Nacional de Asunción, se desempeña como docente en universidades privadas y en la Escuela Judicial. Tuvo una trayectoria de más de 20 años en el Ministerio Público como agente fiscal de la niñez. Desde el 2008 fue fiscal de la unidad especializada en la lucha contra la trata de personas. Y en esta oportunidad, en esta sesión, nos va a hablar de Paraguay como país pionero de la Alianza Global, Global Partnership, sus avances y sus desafíos. El Ministerio de la Niñez, como ente rector de la Política Pública Nacional de Promoción y Protección de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, tiene un rol preponderante en todo lo que se desarrolle como política nacional para la defensa y la protección de los niños, niñas y adolescentes, y además de eso, ¿verdad?, tiene la dualidad de ser también un ente ejecutor de la política pública, o sea, también tiene servicios, ¿verdad? Porque en todo aquello que no está, hay servicios que son propios de la institución que presido, que es el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. Debemos garantizar los derechos y deberes de los niños, niñas y adolescentes de conformidad a lo dispuesto en nuestra normativa nacional, que saben ustedes desde la Constitución da una protección especial a los niños, niñas y adolescentes, declarando constitucionalmente la prevalencia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y esto no es una cuestión menor. ¿Qué pasa cuando la Constitución Nacional da esa prevalencia? Quiere decir que en caso de conflicto de derechos, un derecho de otra persona o una cuestión de otra institución, siempre debe prevalecer el derecho de los niños, su interés superior. O sea, es una regla de interpretación que no hay por dónde perderse, no hay cómo discutir, porque tiene el más alto rango, incluso entre dos derechos constitucionales prevalece otra vez el interés superior del niño, y eso es una regla de interpretación no solo para los operadores judiciales, sino para todos también los operadores del sistema de protección social, lo cual nos compromete mucho más en los procesos de protección y defensa de los derechos de los niños. Los factores de riesgo que se han, a través de los estudios realizados por UNICEF ya en el 2001, que se han evaluado como preponderantes en los procesos de violencia, son que afecta a la pobreza, a las zonas pobres y excluidas,
de las ciudades cuyos ciudadanos y ciudadanas se convierten normalmente en las principales víctimas de esta violencia. Correlación entre el empobrecimiento y la desigualdad está fuertemente asociada a la exclusión escolar y laboral, insatisfacción de las expectativas entre las generaciones en situaciones de pobreza y exclusión nacidas en las ciudades, proliferación de armas pequeñas y ligeras, alcoholismo y uso abusivo de otras sustancias adictivas, carencia de políticas públicas sociales de prevención del delito y la dimensión cultural de la masculinidad que favorece a resoluciones violentas de los conflictos. Algunos datos que nos interpelan como país, ¿verdad? De cada 6, hoy la representante de Plan Paraguay ya dio algunos de estos números, ¿verdad? 6 de cada 10 niños y adolescentes sufren de algún tipo de violencia directa de forma verbal, psicológica o física. En el último proceso de rendición de cuentas que tuvimos, los adolescentes presentaron que hay un 84% todavía de padres que utilizan la violencia como método de disciplina. 4 de cada 10 tiene una pobreza económica. Cuando hablamos de pobreza multidimensional, en este caso mencionamos la pobreza económica. Tenemos 3 denuncias por día de niñas que son abusadas, que actualmente después de las campañas subió a 5 por su entorno, por su entorno próximo. Tengo que decirle a alguien que pase porque si no yo. Ahí voy pasando. Bueno, 2 nacimientos por día de niñas de madres de 10 a 14 años. 1 de cada 4 personas aprehendidas por hechos punibles es adolescente. 20% de los nacimientos de madres adolescentes entre 15 y 19 años. 3 de cada 10 adolescentes concluye la educación media. El 80% de niños y adolescentes que son asistidos en el programa PAINAC del Ministerio de la Niñez tienen situaciones de abuso de sustancias peligrosas. 9 de cada 10 adolescentes privados de libertad están en situación de adicciones. O sea, son situaciones que realmente nos demuestran el grado de violencia de la que padecen los niños, niñas y adolescentes en las observaciones que se hacen. Los 20 compromisos a favor de la niñez asumidos y ratificados por el Gobierno Nacional alinea las acciones del Estado o debe alinearlas a estos compromisos. Uno de ellos era la elevación del rango de secretaría a ministerio y eso se ha logrado felizmente en el primer momento del gobierno por ley 6174 del año 2018. La alineación de los compromisos en materia de niñez y adolescencia a los ODS 2030, específicamente el 16.2. Y ahí tenemos el Plan Nacional de Acción y Ejes Estratégicos como país pionero. Lo que se pretende lograr: hogar y familia sin violencia, instituciones de protección seguras sin violencia, comunidad sin violencia y protectora de la niñez y la adolescencia, Estado paraguayo sin violencia contra niños, niñas y adolescentes, articulación con instancias regionales e internacionales. Estos tienen también sus objetivos específicos como Plan Nacional de Combate a toda forma de violencia, y entre ellas, nomás por citar, voy a citar a uno que es garantizar la implementación efectiva de programas y acciones para niños, niñas vulnerados en sus derechos.
Y estos ejes estratégicos del Ministerio de la Niñez en este periodo de gobierno, tenemos como eje 1 el fortalecimiento institucional, eje 2, implementación de los dispositivos de respuesta inmediata al que nosotros llamamos y nos propusimos al ingresar nada más al gobierno que los niños, niñas y adolescentes deben tener un mecanismo de respuesta inmediata cuando recurren a esta instancia a los efectos de reclamar alguna violación de derechos o pidiendo apoyo. Para esto, nosotros hemos instalado un dispositivo que tiene dos componentes principales, que es la atención en calle y la respuesta a las situaciones complejas, como las adicciones y los casos de embarazo adolescente. Nuestro DRI, como le llamamos, ha tenido un accionar relevante en todo este proceso, porque con el otro elemento que tenemos de respuesta inmediata, que es Fonoayuda, se han complementado perfectamente y en la actualidad tenemos el 100% de atención a las llamadas que se reciben en Fonoayuda, que cuando ingresamos era solo un 30%, por dificultades tecnológicas y también por los sistemas que se utilizaban en esa respuesta. El 100% de las llamadas son atendidas y el DRI también asiste de acuerdo a los reclamos en estas llamadas. El eje 3, instalación de centros lúdicos en 4 departamentos y en los espacios de refugio, también ha demostrado claramente que es una manera de proteger contra la violencia. Fortalecimiento a las familias para cambiar esas pautas de crianza que son tan violentas por pautas positivas. Los principales logros, podemos citar entre ellos la aprobación de la legislación nacional que prohíbe todas las formas de violencia hacia los niños, la institucionalización de un proceso de seguimiento y aplicación de recomendaciones del estudio. Esto para nosotros es fundamental porque no teníamos cómo medir o cómo hacer un seguimiento, y la instalación de esto nos permite realmente valorar si estamos o no en proceso de cumplimiento de estos ejes y estos propósitos. La elaboración de una estrategia nacional para prevenir y responder la violencia hacia los niños en todas sus formas, la promoción y el apoyo a la participación de los niños y niñas en estos procesos, las instituciones nacionales dependientes de derechos humanos incorporados en el trabajo de seguimiento de las recomendaciones de los estudios sobre violencia. Para nosotros esto es más que logro, porque pudimos articular con todas las demás dependencias y al crear nuestra dirección de reducción de riesgo se complementó claramente con estos procesos de seguimiento y también para la prevención de todas las formas de violencia, que nos permitió dar realmente un salto cualitativo en estos procesos. Reunión de máximas autoridades, principales acciones en este año: reunión de máximas autoridades de las instituciones a los efectos justamente de redimensionar y rehabilitar los trabajos de la CONAPREA, siguiendo paso a paso que de esos ejes se han cumplido y hemos logrado prácticamente cumplir con todos los propósitos de la CONAPREA en una medida. Nos falta mucho por hacer, nos falta que esto quede totalmente institucionalizado y creo que estamos en el camino correcto y con la participación de los adolescentes en este proceso vamos a lograr mejores resultados. ¿Cuál es nuestra respuesta institucional? El Fonoayuda 147, que es nuestra línea gratuita, que ha sido modificada, rediseñada, y podemos decir que las llamadas que no pueden ser atendidas porque están ocupados son devueltas en un 100%.
la Dirección de Restitución Internacional, porque tenemos niños que fueron sacados violentamente del país, aparte de aquellos que son trasladados de manera ilegal por alguno de los padres. Hemos restituido a niños de meses al país nuevamente. Es un logro para nosotros muy importante porque se está logrando restituirlos sin entrar en los procesos judiciales, sino con un proceso simplemente de intercambio con autoridades centrales. Nuestro programa Abrazos, que fue rediseñado a los efectos de incorporar a niños de primera infancia y a toda población vulnerable, no es solamente ya afectado solamente para erradicar el trabajo infantil en calle. El Centro de Adopciones, que tras su intervención ha reestructurado su método de trabajo y falta todavía su fortalecimiento institucional con dotación de un mayor número de profesional técnico para que no tengan los retrasos anteriores, y el estudio de la ley de modificación de la ley de adopciones, que va a traer realmente un cambio paradigmático en los procesos de adopción para que esto no signifique una violencia institucional hacia los niños que están desprotegidos o separados de su entorno familiar. También tenemos PAINAC, que es nuestro centro pedagógico y nuestro mayor orgullo, que abarca la rehabilitación de niños, niñas y adolescentes que están en proceso de adicciones. Hemos logrado realmente un proceso exitoso complementando esto con la ayuda del Ministerio de Salud y también con otros programas de rehabilitación de mayor duración. También en esto hemos instalado en la comunidad Mbugá de Caguazú, especialmente en la zona de Punta Poná, un centro de rehabilitación de niños indígenas que caen en las adicciones en la capital. Los niños que caen en las adicciones lo hacen en las zonas urbanizadas y no en sus comunidades, y hemos trasladado a más de 72 niños a esos centros, de los cuales el 90% ha sido rehabilitado y devuelto a sus comunidades en un proceso de seguimiento, ¿verdad? Estamos proyectando habilitar 3 centros más en otras 3 comunidades indígenas en sus comunidades, que la mayoría de estas comunidades que vienen a Asunción son de Caguazú y de Caazapá, justamente por la falta de asistencia en sus comunidades. Toda esa situación violenta está siendo abordada a partir de nuestra dirección de protección de pueblos indígenas, en concordancia con el INDI. La DIPROE, que para nosotros es muy importante también su fortalecimiento institucional. Tras las intervenciones se han visto las debilidades institucionales, y con esta ley también va a estar regulado ya por una ley y no por simples resoluciones acordadas, lo que hace también su debilitamiento porque no estaba en una ley regulada sus funciones y existían como una duplicidad de funciones con el centro de adopciones. Y por supuesto la protección de pueblos originarios, que para nosotros estamos totalmente rebasados por la cantidad de comunidades que vienen hasta la capital, y con los cambios que se dieron en el INDI y en otras instituciones hemos logrado una mayor articulación, así que creo que para febrero o marzo del año que viene veremos los resultados de una nueva forma de trabajo interinstitucional para la protección de nuestros niños, que tanto nos interpela verlos en situaciones tan indignantes en distintos puntos de la capital, donde son víctimas de todo tipo de situaciones de violencia, de abuso y por sobre todas las cosas que caen en las adicciones. En esto tengo que reconocer, está acá la fiscal delegada de hechos punibles contra niños del Ministerio Público, el gran apoyo del Ministerio Público en la persecución de aquellos indígenas que traen niños hasta la capital a los efectos de su explotación y que son identificados en los procesos de investigación realizados por el Ministerio Público. En estas instancias, si ya pasa nomás, sabemos que las respuestas son todavía insuficientes.
Estos son nuestros desafíos: instalar una cultura del buen trato con crianza positiva, que es lo que tenemos que hacer en el territorio. Para esto, nuestro aliado estratégico pretendemos que sean las CODENIS, pero sin que estos sean fortalecidos, capacitados, profesionalizados y tengan estabilidad, no lo vamos a lograr. Para el 15 de diciembre vamos a estar inaugurando nuestro centro de formación del MINA, en donde pretendemos profesionalizar a todos los que van a ingresar a las CODENIS y en los demás órganos que integran el Sistema Nacional de Protección y Promoción de los Derechos del Niño. Solo si unificamos criterios podemos decir que tenemos una línea clara de acción y no vamos a generar confusiones en los que son sujetos de nuestra intervención y de nuestra protección, que son los niños, niñas y adolescentes. No pueden tener respuestas tan diferentes cuando recurren a los servicios de la CODENI, del MINA o de cualquier otra institución si no tenemos clara la idea de lo que significa promover, proteger, prevenir. Estamos generando mucha confusión y también una violencia institucional hacia quienes pretendemos proteger. Y dejo esta frase que no es mía, sino de un gran luchador por la paz y contra la violencia, que es Nelson Mandela. No puede haber una revolución intensa del alma de una sociedad sino que la forma en que trata a sus niños es lo que revela qué tipo de sociedad es. No podemos seguir diciendo que somos una sociedad que pretende defender los derechos humanos si seguimos generando tanta violencia hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Esa violencia debe ser erradicada y en pos de esto serán todos los esfuerzos de este ministerio a los efectos de, cuando menos, si no logramos erradicarla totalmente en el lapso que tenemos que estar aquí, cuando menos reducirlo en un 90%, ¿verdad? Nuestra intención es reducirla y para eso fueron todas las campañas. Una de nuestras campañas que mayor éxito tiene, tenemos que agradecer a esta red, que es Relleno de Amor, que traduce exactamente lo que queremos, que es borrar todo rastro de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Y creo que si todos asumimos esto como un accionar, vamos a lograrlo. No puedo dejar de decir que todos somos responsables. Si no nos subimos todos a este carro, no lo vamos a lograr. Y creo que todos nuestros niños, niñas y adolescentes merecen que nos subamos a los carros que pretende borrar toda forma de violencia hacia ellos. Es la única manera que este país se desarrolle y progrese positivamente si logramos que ellos crezcan libres de toda forma de violencia. Así que muchísimas gracias y estamos acá para responder las situaciones que ustedes quieran. Evidentemente, nos demuestran que se hizo y que está haciendo bastante la lucha contra la violencia contra la niñez. Pero también, cuanto más claro vamos, nos damos cuenta también que hay mucho por hacer todavía. Que este es un camino largo que recorrer, pero necesitamos sumarnos a este camino todos juntos para ir bajando este flagelo. Una aclaración, un recordatorio, por favor, veo que están anotando muchas preguntas. Si pueden mencionar también para quién va dirigida la pregunta de los tres ponentes, para facilitarnos después, porque siempre el tiempo no es suficiente para contestar todo. Muchas gracias. Gracias, Olegario, por el recordatorio. Iniciamos entonces la tercera ponencia de esta primera sesión,
Tiene la palabra Víctor Alberto Giorgi Gómez. Él nació en Uruguay, es licenciado en Psicología por la Facultad de Medicina y Escuela Universitaria de Psicología. Es coordinador académico de la Maestría de Derechos de Infancia y Políticas Públicas. Se trata de una apuesta interdisciplinaria impartida desde las Facultades de Ciencias Sociales, Derecho, Medicina y Psicología. Es autor importante de un número bastante grande de libros y artículos sobre temas de psicología social y comunitaria, salud, políticas de infancia y derechos del niño. Es decano de la Facultad de Psicología de la UDELAR entre 1999 y 2007. Es actual presidente del Instituto del Niño, Niña y Adolescente de Uruguay. También desde ese lugar representó a Uruguay en diversos foros internacionales, entre ellos el Consejo Directivo del Instituto Interamericano de Niñez y Adolescencia, que se vincula desde el 2009 en carácter de consultor y un año después ya es designado como coordinador del área de promoción y protección de derechos del niño. Desde abril de 2015 es designado como director general del Instituto Interamericano del Niño por un periodo que fue de 4 años y lo tenemos nuevamente con nosotros. Él nos va a hablar de los ODS 16.2 y sus afines en la agenda del Instituto Interamericano del Niño, Niña y Adolescente y del Movimiento Mundial por la Infancia, capítulo Latinoamérica y el Caribe, el MMI-LAC. Señora Ministra de Niñez, doña Teresa Martínez, señora Ministra Estefanía Laterza, estimado Olegario Olmedo, señores directores de organizaciones de sociedad civil, técnicos, amigos, colegas, niños, niñas y adolescentes presentes. Para mí es una enorme satisfacción estar aquí nuevamente en Paraguay en esta segunda edición de este seminario que tengo muy buen recuerdo de la edición anterior, que realmente reúne una multiplicidad de actores para reflexionar sobre un tema central en la agenda de derechos como es el tema de la violencia y su articulación con otros temas como es en este caso participación, pobreza y otros que se han señalado. Yo voy a hablar desde un doble lugar, desde el Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes, que es el nombre largo, digamos, de nuestra institución, conocida como Instituto Interamericano del Niño, o IN, que es la dependencia de la OEA que se encarga de las políticas de infancia y adolescencia. Esta organización fue fundada en 1927 y con muchos cambios y modificaciones se mantiene hasta hoy durante 92 años de vida y está conformada por todos los estados del sistema interamericano. También estoy representando el Movimiento Mundial por la Infancia. El Movimiento Mundial por la Infancia tiene su antecedente en el año 2002, surge en el seno de Naciones Unidas, bajo el liderazgo de Nelson Mandela. Posteriormente, en el 2006, se conforma el capítulo de Latinoamérica y el Caribe, que hoy por hoy es que existe, ¿verdad? El resto del movimiento mundial ya no está actuando, pero sí en América Latina y el Caribe ha tomado una fuerza muy especial, nucleando, yo diría a esta altura casi la totalidad de organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia y que tienen sede en América y proyección regional. Serían un poco estas características. Dentro de esta multiplicidad de instituciones de sociedad civil, de diferentes orientaciones, prioridades, historias, está también UNICEF y el Instituto Interamericano del Niño. Hoy por hoy está gobernada el Movimiento Mundial por una troika que la integran Child Fund, Save the Children y el Instituto Interamericano del Niño, que tenemos el gusto de tener en este momento en la Secretaría, que es de carácter rotativo. No voy a detenerme en qué son los ODS, creo que ya la ministra Laterza fue bastante extensa y explícita en esto. Simplemente recordar el objetivo 16, promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas,
paz, justicia e instituciones sólidas. Y dentro de esto tenemos la meta 16.2, poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las formas de violencia contra los niños. Esta meta 16.2 está siendo en este momento el eje articulador entre los sistemas de protección universal de Naciones Unidas e interamericano de OEA, y a su vez permiten articular las diferentes organizaciones del movimiento mundial. Es el tema central del plan estratégico del movimiento mundial, donde el IN a su vez tiene una fuerte coincidencia y toma esta bandera. El programa interamericano estamos mal acá. Ahí. El Instituto Interamericano del Niño creó este año el Programa Interamericano para la Erradicación de todas las formas de violencia, alineado en la meta 16.2 de los ODS. Y este programa, que fue aprobado dentro del Plan de Acción 2019-2023, recientemente en la reunión del Consejo Directivo de Cartagena, en noviembre de este año, o sea, comienzos de este mes, tiene como 4 sublíneas, digamos. Una es la violencia en todos los ámbitos, y cuando decimos todos los ámbitos nos referimos a familia, instituciones, comunidad. Luego tiene una segunda línea de sistemas de responsabilidad penal adolescente, donde no solo está el tema de la responsabilidad penal adolescente como respuesta a las violencias que puedan ejercer los adolescentes, sino fundamentalmente cómo el sistema reproduce esas violencias, a veces las amplifica, y cómo es un espacio institucional caracterizado muchas veces por la vulneración de derechos, no solo el derecho a la libertad, que a veces es limitado por proceso judicial, pero sí los chicos que están privados de libertad tienen una dificultad enorme de acceder a los demás derechos: salud, educación, expresión, recreación, etc. Tenemos también la explotación y trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes como uno de los aspectos dentro de este eje. Aquí el IN viene trabajando desde hace años en la erradicación de la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, a través tanto de la prevención como de los manejos a través del ajuste de la legislación para las sanciones penales, las metodologías de reinserción social de los niños y niñas afectados por estas prácticas. Luego tenemos también el acceso a la justicia como uno de los temas, porque más allá de los marcos legales que muchas veces tenemos en la región y que parecen ser muy garantistas en cuanto a derechos, el acceso de niños y adolescentes a la justicia continúa siendo un tema complejo, un tema donde hay una enorme inequidad según las posibilidades del niño, de sus familias, según el acceso a defensores, a portavoces en el ámbito judicial. O sea, es realmente algo donde la ley muchas veces se contradice con las tradiciones culturales, donde el niño y el adolescente no tiene espacio dentro de la cultura judicial. Nosotros agrupamos estas diferentes formas en la idea de que existe una unidad de las violencias. O sea que la violencia, si bien a veces se habla en plural, como múltiples violencias, existe una unidad básica que está dada por un accionar que no toma al otro como persona. Es la no consideración del otro como persona en su dignidad, en sus derechos, en su autonomía. Y esta es la característica general de las violencias, que por eso nosotros vemos como muy vinculadas las diferentes expresiones de violencia. Si nosotros miramos la realidad de las Américas con cierta distancia, como decía Mafalda, vemos el universo desde afuera, encontramos
que hay por lo menos 3 grandes tipos de violencia. Una que tiene que ver con el crimen organizado, los delitos contra la propiedad, la llamada actividad delictiva, que ocupa titulares de prensa, agendas políticas, hay producción legislativa permanente en torno a estos temas, está presente en los debates electorales, en el circuito político se habla mucho de alternativas para controlar estas violencias, y en donde hay una sobreresponsabilización de adolescentes como victimarios y a su vez una invisibilidad como víctimas. Ustedes saben que en América los adolescentes son las principales víctimas del delito y del crimen organizado. La mayor parte de los homicidios corresponden a personas menores de 20 años y muchos de ellos menores de 18. Sin embargo, se los ve más como actores de la violencia que como receptores y víctimas. El segundo gran capítulo que encontramos son las llamadas violencias de Estado, o sea, acciones represivas en respuesta a estos hechos anteriores, que aparecen legitimadas social, políticamente, legalmente, y donde muchas veces se reclaman como medidas supuestamente para protección de la población frente a estas situaciones. Acá hay en estas violencias hay un ejercicio discriminatorio de estas violencias. Ustedes saben que cuando se habla de prevención en delito, muchas veces se habla de control y de represión sobre aquellos que tienen algunos rasgos en común con los que cometen los delitos. Y ahí aparecen los adolescentes que se visten de determinada manera, que viven en determinados barrios. No se cumple el hecho de que infractor es aquel que ha sido sometido a un debido proceso en el cual se ha comprobado su responsabilidad en una infracción, sino que aquello de tener cara o aspecto de delincuente es suficiente para una detención, es suficiente para un maltrato policial, para excluirlos de ingresar en determinados lugares. O sea, toda esta violencia cotidiana que se ejerce desde esta mirada de control social. Y por último, las violencias cotidianas, menos visibles, que se dan en los ámbitos privados, que son subliminares muchas veces, pero que tienen un efecto acumulativo, donde hay toda una producción social del silencio, porque de esto no se habla por parte de otros actores, pero tampoco se habla por los protagonistas, los victimarios y las víctimas de estos temas, donde hay culpa, vergüenza, aparecen las víctimas como culpables de estos hechos, y esto genera impunidad en una lectura donde lo público y lo privado aparece como separado, y donde lo privado es algo que se arregla entre las paredes de la casa. Por lo tanto, esto lleva a no intervenir, a no denunciar, a no verlo como un problema social muchas veces. Nuestra cosa que no pasa. Ahí va. Nosotros lo que planteamos, y en esto hay muchos estudios realizados, que la violencia atraviesa diferentes entornos, se expresa de diferentes formas en cada uno, pero que existe una espiral de las violencias, que en realidad la violencia nace en uno de estos espacios y circula transformándose en sus expresiones por todos los espacios sociales. Por eso acá hay una serie de investigaciones que muestran que niños y niñas que experimentan violencia en el ámbito familiar son propensos a verse involucrados en episodios de violencia en otros ámbitos, ya sea como víctimas o como victimarios. El PNUD y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han realizado estudios que muestran que los integrantes de maras y pandillas, que son caracterizados por el ejercicio de la violencia sistemática, en general son personas que han sido maltratadas de niños en el seno de sus familias. También UNICEF tiene un estudio en el cual muestra que los efectos de las llamadas disciplinas violentas
en el comportamiento de los preescolares. Los niños sometidos a esta experiencia de disciplina violenta tienen una tendencia a conductas disruptivas en el aula, tirar del pelo a sus compañeros, patearlos, golpear, ser actores en situaciones de bullying, o sea, como de alguna manera tirando por tierra aquella hipótesis, aquella idea, aquel mito de que la violencia educa y que la violencia impide que la gente haga cosas malas. La violencia está muy aceptada socialmente como parte del poder adulto para disciplinar a las nuevas generaciones. Los adultos tienen un mandato, una permisibilidad y hasta a veces una obligación, parecería, de utilizar la violencia correctiva, como lo dicen incluso algunas normas jurídicas. El niño es considerado como un ser a disciplinar y por eso necesita de un adulto que se imponga, que se haga respetar, y acá aparece la violencia como una herramienta aceptada socialmente desde tiempos ancestrales para disciplinar, ¿no? Aparece como un problema privado, como algo que se da dentro de casa y que tiene altos umbrales de tolerancia en nuestra sociedad. Hay una especie de naturalización. Es natural que si un niño se portó mal, lo hayan golpeado. Con ciertos límites, sí, pero el castigo oportuno, moderado, son expresiones en las cuales se utilizan muchas veces para permitir, habilitar este tipo de comportamientos. Y acá hay una fuerte herencia cultural, ¿no?, que nos parece que hay que tomarla muy en cuenta cuando se habla de erradicar la violencia. O sea, lo que está arraigado culturalmente es erradicable, es transformable, pero por procesos, por caminos que son bastante más complejos y diferentes a los que muchas veces se utilizan para controlar otro tipo de comportamientos que son más ocasionales o situacionales. La violencia ejercida por las personas de las cuales el niño depende tiene un efecto singular, tiene un efecto específico en el desarrollo. No es solamente una experiencia de violencia externa, sino que es algo donde aquellas figuras que supuestamente lo deben proteger y de las cuales el niño depende en muchos aspectos, son los que aplican esa disciplina y ese castigo. Esto lo primero que genera es como un modelo de resolver problemas. El niño que vive esta experiencia, a medida que crece, utiliza la misma herramienta para resolver otros problemas. Con los más chicos, con los más débiles, los va a utilizar de niño, de adolescente, muy probablemente de adulto, con sus hijos, con su pareja, o sea, donde el conflicto se resuelva por la ley del más fuerte. Pero a su vez lleva a esta idea de que papá, mamá me pegan porque me quieren y porque me quieren educar y porque lo que yo hago lo estoy haciendo mal, es algo que también hace que la violencia sea algo compatible, sea vivido como algo compatible con otros vínculos. Este tema de que pueda haber amor y violencia en una pareja, donde el aguantar la violencia es un síntoma de lealtad, de sometimiento, de un sometimiento con un principio de afecto y de ser leal a ese vínculo, y donde cualquier pedido de ayuda es vivido como una traición, como algo que rompe esos vínculos. En América hay 10 países que han legislado en contra del castigo físico en todos los ámbitos y por parte de todos los actores. Entre estos 10 está Paraguay. Cuando decimos que han legislado contra el castigo físico, es que han sido explícitos en que se prohíbe el castigo físico en cualquier ámbito y por parte de cualquier persona en relación a niños o niñas. Y esto lo enfatizo porque hay muchas legislaciones que no prohíben el castigo físico, sino que prohíben
el maltrato. Y ahí entramos en la discusión de que si el castigo oportuno, moderado, es maltrato o no es maltrato. Hay otras que explícitamente, como la ley del Salvador, plantea que hay toda una prohibición de la violencia, pero en el último artículo dice que esto exceptúa a los padres irresponsables que aplican de forma moderada y oportuna ciertas formas de violencia. Si bien parece un logro que haya 10 países en América, no olvidemos que en América son 34 los países, y que desde la aprobación de Paraguay, que si no me equivoco fue en el 2016, hasta hoy no ha habido ninguna otra aprobación de ley que en este sentido. Hay proyectos en Chile que están estancados, hay proyectos en El Salvador, la enmienda a ese artículo que hoy me refería está estancada. En República Dominicana hay una ley en esta misma línea, nunca es el momento de tratarla. O sea, no hay una receptividad a nivel de los parlamentos y a nivel de los sistemas políticos de legislar en este sentido. Creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta porque a veces pensamos, pero ¿quién va a estar en contra de que no se castigue a los niños? ¿Quién va a estar a favor de la violencia? Y sin embargo hay discursos en los parlamentos que justifican, que defienden la violencia como factor de educación. ¿Qué sucedió con esta prohibición legal? La ley es en parte un quiebre cultural, ¿sí? ¿Por qué? Porque algo que se hacía, que hicieron mis padres, que siempre me dijeron que se podía hacer, que siempre me dijeron que me lo podían hacer cuando me tocó a mí como niño ser el castigado, hay un órgano legítimo, un órgano legislativo que dice esto no se puede más, esto ya no está más permitido. Y eso es un hecho cultural, eso es un hecho que impacta a la sociedad. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es el impacto? Hay una mayor sensibilidad en actores relacionados a la niñez. Esto permite una mayor detección de casos, se generan protocolos de actuación para poder manejarse cuando hay índices de violencia por parte tanto de maestros, personal de salud, servicio social. Pero hay una continuidad de umbrales de tolerancia demasiado altos. Lo que llega a los servicios, lo que llega a las denuncias, es lo que yo llamo la punta del iceberg. Son aquellos casos que se hacen evidentes o porque son extremos, hay lesiones, hay consecuencias, o porque por algún motivo trascienden a nivel institucional o comunitario. Pero el castigo sistemático de todos los días, el maltrato verbal, la violencia psicológica, generalmente no trasciende y no ha sido demasiado afectada por esta normativa. Y a esto se suma un problema que es el de los actores jurídicos, que si bien tienen una ley que deben aplicar, también están demasiado impregnados muchas veces de esta cultura tradicional, donde el castigo a un niño no es un delito. Y esto hace que muchas veces en los procesos judiciales haya dificultad de lo que hoy llamábamos acceso a la justicia, de que haya como una tolerancia también en el ámbito judicial. A veces hay algunos temas con los procesos de revinculación, por ejemplo, donde la unidad familiar se pone por encima de la integridad del niño. Sí, es un tema complejo, porque a veces ingenuamente pensamos que si algo se prohíbe, no se hace más. Y eso no es así, es mucho más complejo. ¿Qué hacer? La construcción de una cultura de derechos requiere transformaciones profundas, por lo menos en 3 ejes: distribución de la riqueza. Hoy se hablaba del tema de la pobreza como uno de los objetivos de desarrollo sustentable, que es de alguna manera el telón de fondo de muchas vulneraciones. La transformación cultural, con la deconstrucción de una serie de asimetrías construidas culturalmente, y la consideración de la niñez y la adolescencia
como actores sociales a nivel individual y colectivo. ¿Por qué hablo de deconstrucción cultural? Porque hay una serie de núcleos duros en nuestra cultura, que es el adultocentrismo, que hacer para la siguiente de construcción. Ahí va. Y decía que hay una serie de núcleos duros, como el adultocentrismo, el patriarcado, que reúne de alguna manera el tema de la simetría de género con la de edad, y la idea de la minorización de la niñez. O sea, esto de la minorización de la niñez es el hecho de tratar a la niñez como algo menor, como alguien que todavía no es persona plena, como alguien que está por debajo de la jerarquía de los adultos. Y estos núcleos culturales determinan diferentes formas de proteger, de cuidar, de educar, de amar. Son los que marcan las actitudes del mundo adulto para con los niños y adolescentes en los diferentes contextos. Lo que se trata es de romper silencios. El silencio es producido socialmente. Se dice muchas veces, y yo que vengo de la psicología clínica, hemos escuchado muchas veces que las víctimas de violencia no hablan, no se expresan, no dicen nada, porque es uno de los síntomas justamente del terror que genera esa experiencia. Y esto existe, pero esto se agrava porque cuando se expresan no se las escucha. Los niños expresan su malestar de múltiples formas, las mujeres víctimas de violencia expresan sus malestares. Hay un problema con la escucha y con el mundo adulto que aprende a no ver, a no meterse en problemas, y por lo tanto es problema de ellos, de su familia, de lo que sucede en su casa. El no te metás, que manejamos tanto en el Río de la Plata, no sé acá si se maneja esa expresión, pero de alguna manera es el no te compres un problema interviniendo en una situación de este tipo. Y el problema es que esto también alcanza muchas veces a los operadores de los organismos de protección. O sea, la maestra que sí denuncia va a tener que ir a un juzgado, va a tener que hacer un informe escrito, va a tener que explicar a sus superiores por qué lo hizo, tal vez también a tener que enfrentar la respuesta de ese padre o de esa madre que la va a seguir viendo todos los días. O sea que acá lo que se trata es de alguna manera de romper ese silencio que genera soledad, que genera vulnerabilidad y que genera impunidad. Acá manejamos una nueva noción de protección, la idea del niño como sujeto activo que interviene en la defensa de sus derechos, el empoderamiento, no empoderamiento como poder sobre otros, sino poder de hacerse escuchar, poder de asociarse, de compartir de alguna manera sus problemáticas, y el respeto a las singularidades, la diversidad y una ética de relaciones intergeneracionales basada en el diálogo. Y acá es donde atamos el tema de la violencia con el tema de la participación. O sea, la importancia de una ética basada en el diálogo y no en la exposición a la fuerza de los puntos de vista adultos. Hay una frase que sentimos muchas veces que es que los niños deben respetar a sus mayores. Pero me pregunto, ¿cuándo a los adultos se les dice que tienen que respetar a sus menores? Hay toda una brecha entre el discurso de la Convención y la cultura popular, por decirlo de alguna manera, el sentido común, lo que piensa la gente común y corriente, donde aparece la vigencia de lo que llamábamos los núcleos duros, y acá la necesidad de educar en derechos. ¿Qué es educar en derechos? Para nosotros educar en derechos no es ponerlo en la currícula, leer partes de la Convención, de la Declaración de los Derechos Humanos,
hacer una actividad el 20 de noviembre o el 10 de diciembre, sino que es incorporar la mirada de derechos humanos como herramienta rectora, reguladora de la convivencia a nivel de la institución educativa. O sea, pensar cómo se aplica esa convención en los conflictos de aula, en las relaciones entre niños de diversa extracción social, en una situación de bullying, frente a un chico con discapacidad, frente a un chico que tiene una diferencia étnica o social con el resto. O sea, ponerlo a jugar esto en la relación cotidiana. Por eso para nosotros educar en derechos es información, hay que conocer los derechos, indignación, hay que reaccionar frente a ellos, y ya veo las burbujitas, implicación, sentirse parte de, e incidencia, hacer algo por transformar la realidad. Nuestras burbujas van marcando el tiempo de finalizar, Víctor, entonces sí. Cerramos en 1 minuto. Sí, ya estoy en eso. ¿Qué puede hacer la comunidad? Acá de lo que se trata es de romper silencios, de que nadie quede solo frente a estas situaciones, ni los niños o niñas maltratados, ni los operadores, vecinos, maestros que detectan la situación, sino poder realmente apoyar, contar con redes de apoyo, evitar que las barreras intergeneracionales operen generando soledad, silencio, impunidad, superar sentimientos de vergüenza y de culpa de las víctimas, dar apoyo a los adultos que lo detectan, tener protocolos de actuación claros que permitan dar respuestas adecuadas, y cuando digo protocolos de actuación digo protocolos incorporados por la gente, no el protocolo en un cajón, que muchas veces está. Y a su vez proporcionar a los referentes institucionales lo que llamamos los mínimos operantes, es decir, los mínimos conocimientos e instrumentos que debe tener alguien para poder ayudar, intervenir, ayudar en una situación sin generar daño. Porque las intervenciones, cuando no son adecuadas, pueden generar también mucho daño. Y la idea es transmitir una sensación de una comunidad sensible, alerta, organizada, que protege realmente a los niños y niñas de diferentes formas de violencia, entre ellas el maltrato, la venta de psicofármacos, la explotación sexual, la explotación laboral, o sea, generar capacidad de observación y de indignación de la comunidad y del entorno frente a eso. Y para terminar, una cita de la antropóloga Rita Segato, que a mí me parece muy interesante mirando la realidad regional, y que dice que solo un Estado que promueva la reconstrucción de los tejidos comunitarios podrá proteger a la gente en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, don Víctor. Excelente exposición. Nos interpela cada vez más. Cuando más conocemos, más necesidades de trabajo conjunto tenemos. Este tema de la cultura que nos habla de la forma de enseñar, de educar, que nos trae de vuelta don Víctor, nos lleva a muchas preguntas, seguramente muchas revisiones en nuestras estrategias de trabajo, porque creo que acá hay varias instituciones y varias organizaciones que estamos trabajando en este tema. Y yo me pregunto, ¿será que los adultos nosotros nos quedamos en el tiempo? ¿No aprendimos a acompañar la evolución de los niños? ¿No sabemos discutir, conversar? ¿Por dónde va la cosa? ¿Estamos más limitados que ellos? ¿Están más desarrollados que nosotros ya actualmente a través de las comunicaciones? El desarrollo. Son preguntas que surgen de repente cuando uno está escuchando atentamente tantas causas
que existen en el mundo sobre el tema de la violencia contra la niñez principalmente, ¿verdad? Entonces, son reflexiones tan importantes que deberíamos de ir haciendo y tratar de ir revisando nuestra estrategia, nuestro trabajo también. Yendo al punto, recibimos la información de la señora ministra que ya tiene otro compromiso, así como ella misma había anunciado. Entonces, como una manera también de darle nuestro agradecimiento, ministra, por su presencia, la ministra de la Niñez. Queremos darle y que lleve algo positivo de esto. Hay muchas preguntas que podemos incluso con gente de apoyo podemos ir recogiendo, por favor, todas las preguntas, porque damos continuidad hasta la pausa. Pero en el caso de la ministra, para poder liberarla para sus compromisos, tengo un agradecimiento que le envía una persona, así que queremos que vaya con esto, ministra. Sí. Olegario, las personas que tengan preguntas pueden levantarla y las colegas que están apoyando en la parte de logística van a ir recogiendo. Entonces levanten su mano con el papelito, por favor. Ministra Teresa, no es una pregunta, sino un agradecimiento público a su gestión. Una vez acudí al Ministerio de la Niñez denunciando las desidias e irregularidades en los procesos judiciales ante una denuncia que había hecho por el hecho punible de abuso sexual en contra de mi hijo. Su rapidez en propiciar las garantías para la protección de mi hijito han sido infinitamente importantes para él. Las palabras nunca me alcanzarán para agradecer profundamente la rapidez de todo el equipo del ministerio para cuidar a mi hijo. Dios bendiga eternamente su vida, su gestión en un rubro tan vulnerable como es este ministerio, y que siga teniendo fuerza, sabiduría y valor. Gracias, muchas gracias. Una mamá paraguaya. Así que, ministra, nuestro agradecimiento por siempre estar dispuesta también para hacer alianzas, fuerzas con todo lo que estamos gestionando desde la sociedad civil. Entonces, para todas las personas que están haciendo preguntas para ella, seguramente le vamos a hacer llegar a ella que pueda leer, y de alguna forma vamos a buscar los medios para que nos lleguen las respuestas y tratar de llegar a todas las personas que participamos. Hoy día pues tenemos un registro sistemático que tenemos, que ustedes donde se registran online, entonces esa posibilidad nos permite hacer como devoluciones en tiempo y forma después de las respuestas. Bueno, muchísimas gracias, y tengo personas de la institución también que podrían responder. No le veo a mi jefe de gabinete, pero sí veo ya a Bernarda, que podría dar respuesta a las preguntas desde la posición institucional. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de la ministra Teresa Martínez, ministra de la Niñez y Adolescencia, que nos hizo un importante lugar en su agenda para el momento de la apertura y esta primera sesión. Ella se retira porque tiene que justamente ir en otros asuntos relacionados al presupuesto de la niñez y otra agenda, pero seguimos con colegas del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia que van a acompañar todo el resto de la jornada. Bueno, entonces ya le dejamos a los dos acá en la mesa, le vamos a acorralar con las preguntas que quedan. Y ya inicio con el señor Víctor. Para el señor Víctor, las madres son las que transmiten la huella más importante sobre el futuro de cada ser humano. ¿Cómo podemos llegar a ellas de manera nacional? ¿Será con asesoramiento, apoyo psicológico, etcétera? A ver, sin duda la figura de la madre en nuestras sociedades es la que tiene mayor incidencia sobre la crianza y la transmisión de valores a los niños, a los hijos. Esto tiene que ver con varias cosas. Primero, con la forma en que las figuras masculinas se desresponsabilizan totalmente de la crianza de los chicos en las edades más tempranas.
Yo siempre digo que los padres, en el mejor de los casos, empiezan a asumirse como padres cuando el niño empieza a jugar al fútbol. Pero el niño pequeño parece que es un problema de la mujer, generalmente. Cuando la madre no está o tiene dificultades, es la abuela o es la hermana mayor, pero rara vez el cuidado pasa a línea masculina. Esto lo digo porque tenemos que tener cuidado de no culpabilizar a las madres como responsables de la violencia o de las cosas inadecuadas que suceden en el entorno familiar. Para poder ser buena madre o buen padre, la madre tiene que tener un sostén, un apoyo, tiene que poder recibir poder descargar sus tensiones, intercambiar, tener ciertas seguridades vitales básicas. ¿Por qué digo esto? Porque cuando decimos cómo llegar, muchas veces intentamos llegar a través de un método como de predicar cosas que son nuestras, que no son de ellas, y no logramos establecer un vínculo de comprensión de esa realidad que ellas tienen. Creo que para poder generar algún vínculo que transforme los comportamientos, tenemos que tener un link, una conexión más en el plano afectivo y una mejor calidad de comunicación. No es traer a las madres y decirles lo que tienen que hacer, sino que es escucharlas, ver qué es lo que hacen, devolverles determinados aspectos, determinadas contradicciones, poder hacer un proceso con ellos. Hacer esto a nivel nacional es complejo, pero yo parto de la base de que las instituciones de niñez, tanto de cualquiera de las franjas etarias, deben tener un trabajo con las familias y que si bien aparece generalmente en todos los proyectos la importancia de la familia, cuando uno va a la práctica, ese papel de la familia es muy externo al proceso. O sea, son invitados periódicamente, son informados, etcétera, pero rara vez hay procesos con ellos para modificar sus comportamientos, para lograr una mayor escucha a los niños. Y acá el tema es lograr introducir la palabra como forma de relación entre madres e hijos, madres, padres e hijos, que ya no es solo el grito, ya no es solo el mirarlo, y él sabe lo que tiene que hacer cuando lo miro, sino que es hablar, escuchar sus preguntas, tomarlas en serio, dar respuestas adecuadas, tener en cuenta que estamos frente a una persona que está descubriendo el mundo y que tiene muchas interrogantes y que a veces no encuentra respuestas en ese interrogante. Creo que si se puede trabajar con las madres este tipo de conductas, este tipo de comportamientos, la violencia sería sensiblemente menor. Sé que no es sencillo, pero creo que pasa por ahí la propuesta. Muchas gracias, don Víctor. Ahora una pregunta para la ministra Estefanía. ¿Cuál sería el plan para reducir la violencia? ¿Cómo podemos ayudar? Por la pregunta, bueno, plan para reducir la violencia como un plan único, evidentemente no hay, ¿verdad? Existen una serie de planes o una serie de iniciativas que se conjugan, tanto la ministra Teresa como mis otros colegas aquí presentes, ¿verdad? Han hablado de diferentes iniciativas que se desarrollan justamente con ánimos de prevenir, reducir, desincentivar, enseñar, ¿verdad?, para poder lograr un ambiente sin violencia. Eso lógicamente forma parte del Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay, forma parte de las aspiraciones y forma parte de la Agenda 2030, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Lo que se busca justamente con esta agenda es generar caminos o formas por las cuales podamos encontrar maneras de trabajar en este ámbito, ¿sí? Entonces, en ese sentido, está llamado el propio Estado a interactuar con diferentes actores de la sociedad, es decir, con ustedes, con sus profesores en el colegio, con personas que forman parte de organizaciones, etcétera,
para ver, justamente trabajar, diseñar esos planes, conocer la problemática, es decir, conocer cuáles son los problemas, qué es lo que está pasando, de dónde salimos, cómo nos afecta la violencia, a quién le afecta, dónde están las áreas más vulnerables, qué segmentos de la sociedad se tienen que trabajar con prioridad. Es decir, se tiene que tener toda la información, posteriormente se trabaja en la articulación, eso quiere decir sentar a las partes, ponerlas y ver de qué forma, me parece que falla un poco este micrófono, de qué forma pueden trabajar, y eso va. Lo que hace los ODS, lo que hacen es establecer una orientación, es decir, dónde tenemos que trabajar, qué tenemos que hacer para hacer una sociedad mejor. Y en ese sentido, como digo, estamos llamados a ayudar, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos como comisión, es decir, como el brazo de la comisión de la Agenda 2030, lo que hacemos es establecer ese acercamiento, buscar aliados, buscar personas que quieran trabajar con nosotros en cada una de esas 169 metas que están incorporadas a esta Agenda 2030. Y de esa manera nosotros trabajamos, nos acercamos, vemos, ¿verdad?, si hay interés de las partes en hacer lo que llamamos una alianza estratégica. Suscribimos generalmente donde decimos, bueno, esto es lo que vamos a hacer nosotros. Entonces, a partir de ahí, lo que generamos nosotros es planes, proyectos, actividades que justamente lo que buscan es cambiar una realidad. En este caso, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros cambiar? Justamente la presencia de esa violencia que de alguna manera constituye un inhibidor o un reductor, un alienador de los derechos que tiene la infancia y la adolescencia, en este caso en el Paraguay. Entonces, trabajamos de esa manera, ¿verdad? Y en ese sentido, toda colaboración es válida. Pero también hay que destacar una cosa, ¿verdad? No es necesario, como digo siempre, que tengamos la presencia de un ente o del Estado o de una administración o un ministerio ayudando. Todos tenemos que ayudar en el trabajo de tratar de caminar hacia este objetivo. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo aquí es lograr un mundo sin violencia, libre de determinados flagelos que afectan la libertad y la integridad de los niños, las niñas y los adolescentes, de evitar determinados actos en ese sentido, como la trata de personas, la violencia, etcétera. O sea, ahí todos somos, como digo siempre, podemos ser beneficiarios y podemos ser, por otro lado, actores. Nunca tenemos que olvidar eso, nunca es suficientemente temprano para comenzar. Siempre tenemos que estar listos para poder incursionar en esas realidades, porque finalmente somos agentes de cambio y así tenemos que sentirnos. Y ustedes, los niños, los adolescentes, más que nadie. ¿Por qué? Porque verdaderamente este es el mundo que les va a tocar vivir a ustedes. Este es el mundo en el que van a vivir sus hijos y sus nietos. Es importante trabajar para que él sea lo que ustedes quieren que sea para ellos. Gracias. Gracias, ministra. Creo que tenemos un tiempito todavía como para 2 preguntas más o menos. De vuelta para don Víctor. Y una pregunta bastante concreta. ¿Es posible incorporar en todas las universidades la concientización del rol de los miembros de la sociedad en la crianza positiva? A ver, una de las metas que considero deberíamos tener quienes promovemos los derechos de la infancia es incluir en toda la educación, empezando por la educación básica, pero también la superior, el tema de los derechos de infancia, que eso va de la mano también de la disciplina positiva, pero desde una perspectiva más amplia de los derechos en general, como les planteaba hoy, no los derechos como una noticia cultural, sino como una forma de organizar la vida, ¿no? Lamentablemente en estos 30 años que lleva la Convención se ha logrado muy poco en ese plano. Si bien los derechos de infancia están en algunos programas, en algunas currículas, no hay una capacitación docente fuerte como para tener herramientas para trabajarlos en aula. Hay experiencias muy buenas, pero no han logrado todavía ser masivas ni generales, y yo creo que es un debe que tiene la educación en la región el hecho de incorporar justamente estos principios, que además es el espacio más adecuado, porque ahí está la gente, y creo que ahí podemos tener un impacto sobre
las próximas generaciones, pero también sobre quienes ejercen la docencia, quienes ejercen determinados roles adultos para con la niñez. Yo creo que es posible y necesario. Muchas gracias, don Víctor. Acá hay una pregunta concreta también, ministra. Dice, la ministra Terza mencionó que la academia podría ser parte de este tema. ¿Cómo sería? No es que la academia podría ser parte, la academia es parte de esta iniciativa. Como segmento encargado de la educación, está altamente involucrada en esta agenda. Es decir, no es que nosotros tenemos que incorporar, la propia academia tiene que hacerlo. ¿Y cómo se hace? Bueno, así mismo como estábamos trabajando en los otros ámbitos. Las universidades, en las instituciones educativas, se acercan y trabajan con nosotros en la elaboración justamente de planes o de proyectos donde trabajamos en diferentes ámbitos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Y doy algunos ejemplos. Estamos trabajando, por ejemplo, con una organización no gubernamental que se llama Soluciones Ecológicas. Ellos se encargan de hacer un entrenamiento en materia de reciclaje para mejorar el ambiente. Sabemos, ¿verdad?, que el ambiente es uno de los problemas más serios que tenemos. Todos creo que vimos en los diarios, ¿verdad?, cuando la bajada del río Paraguay, la cantidad de cubiertas y desechos que habían. Eso se transforma en un problema y se transforma en una violación de nuestros derechos porque inhiben justamente el acceso a esa agua limpia que nos corresponde a todos, de la que todos tenemos que disfrutar. Entonces trabajamos con esta organización para poder llevar justamente conocimientos relacionados a cambio climático, a reciclado, etcétera, a diferentes colegios. Entonces estos colegios que desean recibir el entrenamiento se acercan, se inscriben y nosotros llevamos esos entrenamientos para que los chicos que están en los colegios justamente tengan acceso a ese conocimiento que les permite a ellos adoptar conductas que son más amigables con el medio ambiente y en este caso, ¿verdad?, contribuyen en el sentido de lo que establece el ODS 15, que se refiere a acción por el clima, cambio climático, que es la lucha que tenemos para que el clima nos siga cambiando y trayendo todas esas catástrofes que todos conocemos y que son provocadas por acciones humanas. Entonces, de alguna manera, la academia tiene una incidencia grande. También, por ejemplo, trabajamos con la Universidad Nacional de Asunción. Se va a montar un observatorio de objetivos de desarrollo sostenible. Esto quiere decir que ellos van a ser como una sección académica, donde van a comenzar a estudiar y analizar cómo se comporta el Paraguay frente a esta obligación que tenemos de hacer realidad estos objetivos, cómo llegamos a esas metas, cómo lo conseguimos, qué estamos haciendo bien, estamos haciendo mal. De igual manera, por ejemplo, la Universidad Nacional de Asunción alberga otros eventos que tenemos una organización de jóvenes, de donde vienen jóvenes de todo el país, de todo el Paraguay, de todo el territorio, porque hay que aclarar una cosa, esta Agenda 2030, estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, no es solamente para personas que viven o ciudadanía que vive en la zona del departamento central. Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible tenemos que llegar a todo el territorio. Y en este sentido, entonces, nosotros tenemos organizaciones como esta organización de jóvenes donde ellos se transforman en mentores ODS, es decir, son personas que están formadas o que reciben una educación específica para poder justamente ayudar a otros jóvenes y pasar la voz que esta agenda existe, que esta agenda nos da derechos y que esta agenda nos empodera a nosotros como actores de nuestro propio futuro. Entonces, digamos, tenemos diferentes maneras de trabajar con la academia. Comenzamos con estos ejemplos que todavía son modestos y la verdad que si bien logramos avanzar en este campo todavía hay territorio para seguir trabajando y vamos a continuar, vamos a tratar de llegar a todo el territorio, a todos lados donde se pueda. Tenemos que hacer conocer esta agenda, tenemos que hacer participar de esta agenda y necesitamos formar a justamente los niños, las niñas, son claves para poder llevar este trabajo a todas partes. Lo más importante acá es partir de la conciencia de que existen estos derechos que no me da a mí una agenda o no me da una organización internacional. Son los derechos que yo tengo como ciudadano, como ciudadana, sin importar la edad que tenga, porque todos somos sujetos de derechos y todos estamos obligados a exigir esos derechos, ¿sí? Entonces, ese es el trabajo que nosotros hacemos y que queremos incrementar y que queremos que lleguen. Queremos que cada persona sepa qué son los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué queremos que sepan? Porque uno no puede pedir lo que no conoce, uno tiene que saber que existe esa agenda y que esa agenda es para todos y para todas y que todos y todas somos actores y todas y todos somos beneficiarios.
Gracias, ministra. Bueno, llegamos al momento de, lastimosamente, hacer la última pregunta, la intervención que le vamos a trasladar a la representante de la ministra de la Niñez, que es una realidad, una pregunta complementaria ya a la que se respondió de alguna manera en esta mañana. Bueno, muy buenos días para todos y todas, adultos y niños, niñas y adolescentes presentes. Voy a leer la consulta. Dice, la mayoría de los padres no conocen la ley del buen trato. Además, no saben o conocen otra alternativa para disciplinar sin utilizar la violencia. Y cita la ley 5659-2016. Hay un dicho muy utilizado. Ahora, ya no se le puede corregir a los niños, niñas y adolescentes, hay que dejarles que hagan lo que quieran. Y la consulta específica es, ¿qué estrategias se realizaron o se realizarán para garantizar que la ley del buen trato y otras opciones de crianza o disciplina llegue a todos y todas, es decir, que lo puedan conocer e interpretar? Bueno, yo creo que más allá de conocer e interpretar es aplicar. Sabemos que desde la Convención y desde nuestro Código mismo de Niñez y Adolescencia ha ido cambiando también la perspectiva que teníamos todos los adultos del niño y de la niña. Eso también nos llama a la reflexión en el ámbito educativo, en la educación cotidiana, en la educación formal. Trasladar toda la responsabilidad educativa en los padres y en las madres también nos debe llamar la atención. Los padres y las madres son fruto de una comunidad, de una sociedad, de un país. Y un país que lastimosamente por mucho tiempo estuvo sumido en violencia, no puede conocer de por sí otra forma de educar. Tenemos que aprovechar este momento que estamos teniendo de un cambio de visión con respecto a la crianza. Este dicho que me ponen acá en la consulta y muchos otros son los que deben llamarnos a la reflexión. Otro dicho muy famoso es, mi psicólogo fue la zapatilla y salí bien, ¿verdad? Más de uno habrá escuchado y habrá dicho, ¿verdad? Sin embargo, siempre le suelo responder a esos adultos, ¿y qué recuerdos tenés de cuando te enfrentabas a tu psicólogo la zapatilla? ¿Tenés una sensación agradable? No, me dice, era terrible, sudaba. Bueno, esa es la respuesta de la sensación que hoy tiene un niño y una niña cuando vos tenés ese tipo de actitudes, no es otra. En el ámbito institucional con respecto a la difusión de la ley, yo creo que Paraguay ese es uno de los grandes desafíos. No solamente aprobar leyes, sino difundirlas a nivel más comunitario, a nivel más territorial. Y en ese sentido hemos tenido un avance importante este año con la Comisión Nacional, con la CONAPREA, porque hemos llevado a los territorios los talleres de formación con los actores locales, con los actores comunitarios. Y me es grato decir en este espacio que la semana que viene vamos a empezar con los talleres de crianza positiva en los refugios, porque así se denominan actualmente, los espacios donde están las familias desplazadas por algún tipo de situación adversa. Y vamos a empezar ahí a trabajar con los padres y las madres de manera comunitaria y con todos los adultos, porque el tema del buen trato se traslada a todas las instituciones. Tenemos dificultad en el trato amigable o agradable a las adolescentes embarazadas, a las adolescentes en trabajo de parto. Le culpabilizamos de su embarazo, le culpabilizamos de todo. Eso también nos tiene que llamar a la reflexión, porque las personas que trabajan ahí no son personas que no han recibido formación académica. Entonces quiere decir que esto va mucho más allá de una visión académica o educativa formal, sino tiene que ser incorporado, como ya bien mencionaron las personas que me antecedieron en la palabra, en la academia.
el trato humanizado, el trato humano y no solamente el tema de mi profesión. Con respecto a los padres que educan, hay que mirar también las estadísticas y ver que tenemos muchos padres que ni siquiera han terminado el 2º grado. Sin embargo, eso no es condición para maltratar. Conozco a muchísimas personas que ni siquiera han hecho el preescolar y tienen un trato mucho más humano hacia sus hijos, hacia la comunidad y hacia todos que cualquiera que haya hecho un posgrado. Entonces, creo que la pregunta viene bien porque nos saca a relucir de que tenemos que hacer mayor difusión de las leyes que tenemos, de las normativas que tenemos y cómo aplicarlas, pero también hay que decir que tenemos avances. O sea, el Plan País Pionero es uno de ellos, porque integra absolutamente todos. Lastimosamente, en Paraguay tenemos que hablar de las dos cosas a la vez. Tenemos que hablar de cómo parar la violencia que vivimos y que sufrimos conjuntamente con nuestros niños y niñas y de cómo cambiar esa visión de crianza, de esa visión de trato. Por decirles, yo me acuerdo que en mi época de escuela, no hace mucho, pero tenías que esperar el receso para ir al baño y te hacías encima en el aula, ¿verdad? Entonces, esos son pequeños ejemplos de los maltratos indirectos institucionales que sufrimos porque no nos reconocían como sujeto de derecho, ¿verdad? Entonces, yo creo que los pequeños avances hay que reconocerlos, pero también hay que decir que para que eso suceda, hubo adultos que levantaron su voz por los niños y hoy, por suerte, tenemos niños que pueden levantar su propia voz y eso es un avance. Ahora, ya veo las burbujitas, sé que tengo que cerrar. Así como los niños y las niñas pueden expresarse, los adultos somos los que tenemos que practicar muy bien nuestros oídos y nuestra escucha para no cortarles ese derecho que tienen a participar. Así que yo creo que vamos a ir avanzando con nuestras campañas de crianza positiva, no solamente hacia los padres, sino a todos los adultos y las adultas para no replicar el modelo de violencia. Muchas gracias.